libro. Bienvenido, Gabriel Salazar, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por venir a nuestro estudio esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Comienzo preguntando, porque me parece muy interesante que el libro se llame La porfía constituyente. Ajá. ¿Estamos como empeñados en tener una nueva constitución? ¿Sí o no? Porque a veces lo dudo. Bueno, lo que ocurre en el fondo es que yo soy historiador, entonces ¿Sí? hay que partir de esa base porque no es opinología lo que yo hago y digo, sino fundamentalmente lo que resultan de investigaciones a veces muy largas para desentrañar fenómenos ocultos, ¿eh? O que se le echa tierra encima. Claro. No, el problema de fondo que hay acá es que esta es la 11ª vez que estamos tratando de darnos una constitución política como pueblo, como país. 11 veces. Wow. ¿Qué indica eso? Que hemos fallado 11 veces. Porque ahora en un año llevamos 2 intentos, ¿verdad? Este es el problema de fondo. ¿Por qué hemos fallado tantas veces en darnos una constitución política que nos deje medianamente satisfecho a la gran mayoría, por lo menos, de la población? Ese es el problema. ¿Te fijas? Si hemos fallado 11 veces, ¿por qué se vuelve a intentar? ¿No? Porque ¿quiénes han hecho los intentos? ¿Quiénes han redactado los intentos? No el pueblo, no la ciudadanía, sino élites políticas, individuos, a veces con el apoyo desembozado de la Fuerza Armada masacrando en las calles. Otras veces no. ¿Te fijas? Pero lo que queda claro a la vuelta de esta 11ª intentona Increíble. es que nunca ha participado el pueblo directamente en la construcción del Estado en Chile después de 1830. Antes participó, después del 30 nunca más, ni aún hoy día. Tú estás viendo cómo al día de hoy los políticos discuten como si fuera un negocio de ellos puramente privado, cómo se debe ser la Constitución, qué experto, qué no experto, que fue obligatorio voto o no, etcétera, pero no hay ni una consulta a la ciudadanía. Claro. Le tienen miedo a los plebiscitos, o por anga o por manga, o por el 80% o por el 62%. Entonces, no hay consulta. Entonces, pero la ciudadanía ha insistido, a su manera, desde la calle. Porque desde el año 30 la dejaron fuera de cualquier válvula de participación dentro del Estado. Eliminaron los cabildos, eliminaron las asambleas provinciales. Entonces, ¿dónde quedó la ciudadanía? En la calle. E insiste desde la calle. Y ha insistido todas estas veces, por eso la porfía ciudadana, vemos a los niños corriendo con sus libritos, cuesta arriba, a medianoche, quién sabe, o al amanecer. Con tierra, además. Entonces, la porfía no se refiere a los políticos, la porfía se refiere a la ciudadanía. Qué interesante. Y seguiremos siendo porfiados, don Gabriel, porque yo sé que la historia es cíclica, pero estamos viviendo todavía mucho, un duelo, un periodo de sazón. Esa masa, ese grupo de gente que se manifestó en las calles. Precisamente ayer cumplíamos 3 años de la manifestación más multitudinaria que se generó después del estallido social. Bueno, finalmente nos permite concluir que fuimos puntuales en cada derrota, porque perdimos. Entonces, lo que viene ahora, por lo menos desde un punto de vista reflexivo, es una cierta desafección de la política misma. Cuando vemos que estamos en un clima tan populista, muchas veces con los intereses personales por sobre los colectivos. Bueno, yo creo que hay mucha gente, me ha tocado conversar, lo que dice, yo ya no quiero más guerra. Y tal vez esa renuncia puede implicar que nuevamente el maquillaje le gane a los cambios reales. Bueno, sin duda que al día de hoy existe más marcadamente lo que siempre se ha dado antes varias veces, pero nunca en la proporción actual, que es el rechazo a la clase política, que es la desafección con nuestros pseudo representantes. Nunca antes había alcanzado este nivel de rechazo, según todas las... Yo he perseguido en detalle y conservo cuidadosamente todas las encuestas que se han hecho a nivel nacional acerca del grado de confianza que tiene la ciudadanía en los políticos. Y desde el año más o menos 2014-15, el rechazo sobrepasó el 90% de rechazo. Y ha estado fluctuando entre el 92 y el 98. Las últimas mediciones del mes de agosto y septiembre, 96% de rechazo.
No me gusta, no quiero ni políticos, ni partidos políticos, ni el sistema que ellos avalan. Exacto. Ese nivel de rechazo está indicando que hay una crisis terrible, terrible, casi absoluta, de no representación o de falta de representación en el proceso político chileno. ¿Qué significa? Que la ciudadanía rechaza a sus representantes. ¿Qué va a hacer a cambio? Tiene que confiar en sí misma. Y por eso es que se reúne por todas partes, los conversatorios están a la orden del día por todas partes, hay cabildos abiertos por todas partes, pero lo que no puede hacer la ciudadanía, porque ha estado siempre en la calle, es actuar soberanamente. Confiar en sí misma significa desarrollar su poder soberano, porque ahí radica la soberanía. La soberanía no radica ni en la ley, ni en la Constitución, menos los partidos políticos, menos los representantes, ¿no? Solamente en el que es dueño de este poder de legislativo, digamos, constituyente, que son los ciudadanos. Pero no sabemos ser soberanos. Nos mandaron a la calle, llevamos 200 años, eso sí que sabemos hacerlo bien, ¿no? La pelea en la calle la dominamos y ganamos. Claro. Ganamos, porque dejamos a medio mundo con miedo o con terror, ¿verdad? Pero no es lo lógico. La ciudadanía no debe estar en la calle, debe estar donde justamente se ejerce soberanía para dar un mandato soberano a nuestros representantes. Porque el problema es que hace 200 años que estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, intendentes, qué sé yo, sin mandato soberano. Sin mandato. Lo estamos eligiendo en el fondo por elección. Me gustó este me tinca más, este de tal partido podría ser, pero estamos eligiendo entre promesas, entre ofertas. Y eso no puede ser, digamos, de adecuado, digno de una ciudadanía que debe ser soberana. Tenemos nuestro WhatsApp, el más 569-91010672, donde tú también puedes mandar tus preguntas a Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia, ¿verdad? Yo quería preguntarle por justamente el llamado Acuerdo por la Paz, aquel del 15 de noviembre, del que ya pronto se cumplirán 3 años también. Porque, claro, existió la posibilidad de que este acuerdo, algunos lo defienden diciendo que fue la posibilidad de hacer un proceso constituyente. Otros, yo me considero entre aquellos, no creíamos mucho en este acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo lo ve usted ese acuerdo del 15 de noviembre? Recuerdo que yo soy historiador, sí. Yo miro la cosa desde el proceso histórico. Claro que sí. Claro. ¿Cómo lo ve ahora desde claro que con un poquito hubo de rechazo finalmente? Claro. Son 3 años nomás. El Acuerdo por la Paz. Bueno, el problema de fondo que hay acá, vuelvo a repetir, es que la ciudadanía quedó encerrada, valga la expresión, en la calle. Tiene que ser política desde la calle. ¿Se fija? Claro. ¿De qué manera? Protestando, pidiendo, exigiendo, esperando, agarrándose con los carabineros o con quien la salga a molestar, ¿no? Y los políticos normalmente dicen, y han dicho mucho este último siglo, el siglo XXI, yo no escucho la calle, yo no me guío por lo que dice la calle, yo me guío por mis principios. Y mis principios son, claro, los del partido político, la doctrina aquí, la doctrina allá, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que desde la calle tú tienes una posibilidad muy pequeña de hacer política. ¿Cómo ha sido esto? Normalmente surgen líderes desde la calle, jóvenes. Claro. Pingüinos. El 2001, el 2006, 2010, claro. 2011, que ahora son gobiernos. Sí. Son gobiernos. Así es, exactamente. Ya. ¿Qué ha pasado con los jóvenes? Pelean desde la calle por el pueblo, para el pueblo, pero hay un momento que se hacen famosos peleando desde la calle. Ejercen liderazgo. Y se hacen la pregunta clásica, fracasamos desde la calle, ¿qué tal si ahora me presento a diputado, me presento a senador, ¿no es cierto? Y peleamos desde dentro y cambiamos y hacemos la revolución desde dentro del Estado. Bueno, eso pasó en 1830, cuando liberaron a Chile, pero cuando quisieron construir el Estado, los mandaron a la calle, Diego Portales, Manuel Bulnes. La generación del 40, del 50, que trató de cambiar la Constitución del 33, de acuerdo a los principios de los años 20. Esa juventud, ¿no? Ahí estaba, qué sé yo, Vicuña Maquena y otros más, muy largos de contar,
fueron derrotados a sangre y fuego el 59. Entonces, ¿qué pensaron? Fundemos el Partido Radical, fundemos el Partido Liberal, presentémonos de candidatos y entraron al Congreso, diputados y senadores. No pudieron cambiar nada desde dentro. ¿Qué pasó el año 62, 1862? Juntaron un acuerdo por la paz, llamémoslo así, con los conservadores, los liberales, los radicales, y para celebrar este acuerdo por la paz fundaron el Club de la Unión, que todavía existe. ¿Sí? La unión de los políticos cuando la ciudadanía arremete contra ellos desde la calle. Por eso, paz, 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 dicen todos ellos, porque ahora ya es un negocio interno. La administración del Estado, que ha sido un monopolio de la clase política desde entonces, ¿te fijas? Tienen que defender eso y se agarran de cualquier... La defensa de la democracia, la ley de defensa de la democracia, ¿verdad? El orden público, salgan los militares a la calle para mantener el orden, ¿eh? Y entre ellos se afirman unos con otros. Entonces, el año 20, de nuevo, los estudiantes en la calle los matan, otros no. Los que se hicieron famosos se convierten por 1930 y 40 en diputados, senadores, cancilleres. ¿Qué pasó de nuevo con lo que los años 60 peleamos desde la calle también, ¿no? De izquierda revolucionaria, bla, 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 ¿verdad? Contra el sistema? Muchos de ellos hoy día son políticos, son de partido político. ¿Qué le pasó a la generación juvenil del 2001, 2006, 2011, o sea, los pingüinos? Ahora son gobiernos. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Acuerdos, de nuevo, para darle al país una constitución. Y ahí lo que usted plantea, que en realidad son evidencias muy bien contextualizadas por usted, tiene que ver con que nuestra estructura del Estado y el poder que se maneja ahí, en el gobierno mismo, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, está lleno de cerrojos que no se pueden romper, y esos cerrojos son permanentes en el tiempo, independientemente de la fuerza con que llegue a la calle a instalarse ahí. Sí. ¿Y por qué no lo hemos podido derrotar? Porque hay momentos históricos re importantes donde tal vez la calle se sintió muy empoderada. Yo siento, por ejemplo, que en el 18 de octubre y en todo lo que pasó, si lo llevamos esto a una analogía con el boxeo, el poder establecido estaba al borde del knockout. Y hoy día vemos que se levantaron y terminaron ganando la pelea. Bueno, ese es el problema, que el pueblo no sabe ser soberano, no sabe organizar una asamblea constituyente. No sabe lo que es el poder constituyente, no sabe cómo ejercer la soberanía, ¿te fijas? Porque este es un cuento largo. Supo hacerlo desde 1822 hasta el 33. Después de eso, nunca más, porque le eliminaron la base de operación del pueblo ciudadano cuando ejerce soberanía, que es la asamblea local. En otra época, antes del año 30, el cabildo. Y los cabildos en esa época se organizaban entre sí para controlar la asamblea provincial o federal. Y desde allí controlaban el Estado. Entonces, la ciudadanía ejerció soberanía a través del cabildo, la asamblea provincial, y desde allí el Estado central, sobre todo el Senado. Es muy interesante, pero probablemente pura coincidencia, que los jóvenes miembros de la Convención Constitucional última acordaron, como política de descentralización del Estado, crear una asamblea comunal autónoma y vinculante en sus acuerdos, que sea autorrepresentada en una asamblea regional autónoma vinculante en sus acuerdos. Y esto, a su vez, se ha autorrepresentado en la Cámara de las Regiones, que eliminó el Senado. ¿Te fijas? O sea, la Convención Constitucional entregó un texto constitucional que entregaba 3 herramientas donde había participación popular, cuyos acuerdos eran vinculantes, la Asamblea Comunal, la Asamblea Regional y la Cámara. Ya. Pero no lo difundieron, no hubo propaganda. Los mismos, estoy seguro, y los conozco a muchos de ellos, los mismos convencionales tal vez no tenían claridad respecto a lo que estaban aprobando, en un sentido histórico. Porque la soberanía solo es real, solo es posible cuando hay una asamblea popular, porque la soberanía es una voluntad colectiva. ¿Y cómo construye voluntad? Con asamblea no hay otra forma, porque la soberanía no se delega.
Eso es un gran error de todas las constituciones que hemos tenido. Porque por una parte dice la soberanía, las 3 constituciones, y ahora probablemente esta va a ser igual, la que venga ahora, ¿no? La soberanía radica en la nación, dice. ¿Qué es lo que es la nación? No es una asamblea popular. Ahí no está el pueblo. Totalmente. Claro. Y luego dice, y la nación delega la soberanía, ¿dónde? En las autoridades constituidas. ¿Por qué? Por la misma Constitución. Como quien dice, la soberanía radica en la nación la delega en el gobierno de Piñera o en el de Boric ahora. De manera que el gobierno tiene la soberanía. Eso es absurdo. Totalmente. Absurdo. Hassan. A ver, tengo una diferencia con esta interpretación histórica, pero creo que empiezo con la duda acerca del tema de cómo se ejerce la soberanía popular. Porque usted habla mucho de la calle y la movilización social tiene cierta representatividad de las organizaciones sociales que están metidas ahí. No es solamente las personas que están literalmente en la calle, no sé, en una barricada o en una protesta masiva, sino que es mucha más participación que eso. Entonces yo creo que sí comparto que la movilización social tiene una tremenda representatividad y una riqueza en términos de la capacidad de la gente ahí participando en ejercer ciertas decisiones, pero hay personas que no se movilizan. Siempre estamos hablando de una minoría movilizada, más comprometida con esto. Y las opiniones de esas mayorías silenciosas a veces están con esa movilización y a veces no. Entonces, entonces la interpretación de la derecha, por ejemplo, del rechazo es que no estaban con las movilizaciones. Muchas personas que expresaron su voluntad con el voto de rechazo. Yo tengo dudas sobre eso. Yo podría decir que cambió algo durante el proceso del debate de la convención, donde mayorías silenciosas que estaban con la calle hoy día no están. Pero lo que yo no entiendo es, cuando uno analiza la necesidad de la calle que está movilizándose, ¿por qué tener instituciones de democracia representativa quita en vez de enriquece esa misma canalización de ejercicio de soberanía? ¿Se entiende? Porque usted dice que el acuerdo del 15 de noviembre efectivamente está cortando ese proceso. ¿O le entendí mal? La verdad que no te entiendo. Ya. En el caso del acuerdo del 15 de noviembre, eso es un acuerdo político cerrado entre ellos. No hubo consulta ciudadana, fue un acuerdo cerrado y apurado. Corrieron una noche, a medianoche, ¿verdad? Sudoroso para llegar a ese acuerdo, que se abrazaron todos. Estaba el presidente ahí mismo entre medio. ¿Cómo sería una claramente consulta? Eso no es representativo en términos de que la ciudadanía participe. ¿Cómo podría ser representativo? La única posibilidad de representación soberana es la autorrepresentación de la ciudadanía. La soberanía, repito, no se delega. Ah, ya. Es un derecho natural inherente a una comunidad que convive, vive junta, y quiere autodirigir su historia y su destino. Eso no se delega. Lo mismo que el libre albedrío tuyo, no lo vas a delegar ni en la compañera aquí, ni en mi persona. No se delega. No puede delegarse. Es una ficción de la democracia liberal capitalista que entregó la delegación al individuo. Pues la democracia liberal descansa en el individuo. El individuo vota, el individuo decide, el individuo hace todo, ¿no? Pero ¿eso es soberanía? La soberanía no es una voluntad individual, eso es libre albedrío, no hay que confundirse teóricamente. Perfecto. La soberanía es una voluntad colectiva. Y la voluntad colectiva requiere que tú como individuo te integras a una comunidad y deliberas dentro de ella libremente, pero entre todos, para producir un mandato soberano colectivo. Así funciona. Desde ese punto de vista, entonces, por ejemplo, la Convención Constitucional fue un proceso de delegación más soberano, ilegítima. porque ahí había gente que iba y se escuchaba organizaciones sociales. Sucedió durante durante la Convención Constitucional. Ah, ya. Bueno, el problema es que la Convención fue electa sin mandato soberano del pueblo. Fue electa como si fueran diputados. Sí. Voto individual
contra caritas sonrientes, contra promesas, contra programas que se proponen. No hubo un mandato. En ese sentido, la Convención Constitucional no fue estrictamente legítima. No fue una asamblea. Eso yo creo que es lo fundamental, la diferencia que tenemos. Entonces, usted está excluyendo todo proceso de democracia representativa, que incluye elección, no sé, de cualquier mecanismo. Que parta de centrar toda la soberanía y la confianza en el individuo. Esa es la obra maestra de los gobiernos, de las monarquías absolutas, que centraron la construcción de la política en los individuos, porque ellos destruyeron todas las comunidades populares que existían, atacaron a los pueblos, y cuando ya los dispersaron, entonces confían en el individuo solo aislado, sin fuero, porque el fuero es de un pueblo. El fuero es el derecho de un pueblo a autogobernarse. Muchos reyes, los primeros reyes, respetaron los fueros. Sí. Entonces no se atrevían a mandar, ¿te fijas? Porque ellos sacaron su poder de Dios, pues, la verdad. Claro. El origen divino de la soberanía de los reyes. Claro, y Dios manda verticalmente, pero un pueblo se autogobierna horizontalmente. Entonces, de ahí el problema de los reyes, que no podían dictar leyes contra... En América quedó clarísimo eso. Los edictos del rey se obedecen, saca el sombrero, chapeau, dirían los franceses, ¿verdad? Pero no se cumplen, porque aquí manda a la soberanía de los pueblos. El autogobierno de los pueblos sería entonces la participación en una asamblea comunal local. ¿ya? Y eso ese local. Vinculante. Por eso nunca la república realmente... El republicanismo es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ahí mismo. Claro. Pero las repúblicas nunca se han dado en las naciones, tampoco en los imperios. La república solo es posible en la comunidad local. Esa es la tragedia. En cambio, la nación es un constructo político, porque ¿cómo se construyen las naciones? Santiago construyó Chile. Claro. Eso te puedo demostrar con un larguísimo curso entero. París construyó Francia, Londres construyó Gran Bretaña, Madrid construyó, etc. Moscú construyó la URSS, ¿verdad? La nación es un constructo hecho por un pueblo dominando los pueblos próximos. Wow. El imperio es una nación, o un pueblo puede ser, que intenta dominar, unir todo el mundo, porque según ellos, su poder es divino y Dios creó a todas las criaturas, entonces hay que unir a todas las criaturas en una sola organización política. Ese es el imperio. Claro. Pero la república no es ni nación ni imperio, es el local. Ese es el problema. ¿Cómo pasamos de lo local a lo nacional? Bueno, ahí está la asamblea escalonada. Ese es el concepto de federación. La comunidad, la asamblea comunal, la asamblea regional, la asamblea nacional controlada por las comunas. Entonces no sería una elección directa de ningún parlamento, congreso, sino una elección escalonada desde consejos locales hacia con votos arriba. colectivos. Por ejemplo, ya todo el pueblo cabildo vota como pueblo para tal cosa, para la región. Claro. Calama para el gobierno regional. Obvio que el gobierno central, los pueblos tradicionales no van a estar de acuerdo con esto. Evidente. Claro, y está pensando también, no sé si usted ha podido reflexionar con el poco tiempo que ha pasado el 4 de septiembre respecto a la situación de las primeras naciones y por qué, salvo con la excepción de los Rapanui, terminaron votando en contra de la plurinacionalidad y proyectos que le entregaba autonomía. Claro. Yo recomendaría una película que se está dando en televisión, creo que en Netflix, que se llama Versalles. Es una serie que muestra clarito ahí cómo el rey Luis XIV, el rey más absoluto que ha existido, construyó Francia desde París, desde su palacio. ¿Te fijas? Y fue dominando los pueblos uno tras otro, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál era su herencia? Francia, decía él, ¿no? Francia. Bueno, lo mismo hizo Santiago. Y eso implicó la dominación de todos esos pueblos como un poder central basado en el ejército. Y claro, entonces tienes que cambiar la teoría.
Entonces, en lugar de la república soberana, que se autogobierna, ¿ah? ¿Qué dijo Luis XIV? Los franceses, no los pueblos, ¿ah? Son mis vasallos. Al avasallar los pueblos, dejó solo individuo, y ese es el vasallo, el súbdito, y ahora es el ciudadano igual un voto. Es lo mismo. Qué interesante, yo creo que hay gente que no va a estar de acuerdo, pero No, me parece muy interesante. Muy interesante. Hay una pregunta... Eso es historia, no estoy inventando. No, claro, hay una pregunta muy buena también que dice, o un comentario más bien. Dice Gabriel José Ramírez Vergara, nos farreamos un proyecto constitucional de lujo. ¿Usted considera que era un proyecto constitucional de lujo? De lujo no, porque tenía varias cuestiones que, por ejemplo, la izquierda tradicional no podría haber aceptado, porque no había nacionalización ni del cobre, ni del litio, ni de un cambio radical del sistema laboral que es precarista y liberal a más no poder, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que la izquierda tradicional y Allende quería hacer, ¿no? Que aquí ni siquiera se planteaba. Claro. Ni siquiera se planteaba. Pero sí una constitución que recalcó todos los derechos imaginables. Difícil imaginar un derecho humano que no esté en esta constitución que no se aprobó, ¿no? Sí. Están todos. Pero recordemos, los derechos son enunciados. No es lo mismo tener derecho que tener poder. Que el pueblo tenga derecho no significa que tiene poder para que ese poder se haga efectivo. Los niños, por ejemplo, hoy día son sujetos de derecho. ¿Qué poder tienen? ¿Qué poder tienen para que ese derecho se cumpla en cada uno de ellos? Ninguno. El tema es el poder. Entonces, esta Constitución es muy rica en derechos, muy débil en las reivindicaciones viejas del pueblo chileno, que la izquierda retomó, pero propuso esto que no se dieron cuenta, me consta, yo conozco un montón de convencionales, no se dieron cuenta que lo que estaban proponiendo es lo que se proponía entre 1822 y 1828 en Chile, cuando los pueblos eran autónomos, soberanos. Exacto, era muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Exacto. Había asambleas comunales, asambleas Sí. regionales, iba escalonadamente, como Claro. estamos conversando justamente. Y es notable porque esos cabildos fueron los que derribaron la dictadura de O'Higgins. Esos cabildos convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente libremente electa. Esos cabildos fueron los que destruyeron el monopolio comercial de Diego Portales, que era nacional. ¿Me fija? Esos mismos cabildos son los que intentaron redactaron la Constitución del 28, que es la más perfecta y legítima que hemos tenido. Pero fueron derrotados como políticamente ganaron. Esos cabildos ganaron, dictaron la Constitución del 28. ¿No? Entonces, la única manera de derrotarlos, Santiago, que perdió, organizó un ejército mercenario pagado por los grandes mercaderes de la época, empezando por Diego Portales, y mediante la batalla del Ircay, que fue sangrienta, brutal, con una represión tipo... El único tirano que hemos tenido en la historia son dos, Portales y Pinochet. Portales fue el primero. Ellos destruyeron a sangre y fuego el dominio de estos cabildos. Por eso que después no aparecen los cabildos. En la Claro. Constitución del 33 no hay ni cabildos ni asambleas provinciales. De hecho, es interesante lo que usted dice. El Rodrigo Carmi, que estuvo acá también, habla sobre ese fantasma portaliano y cómo se mantiene hasta Exacto. el día de hoy, que además estaba muy en contra Portales de las constituciones, era como un anticonstitucionalista. Roberto Catalán hace una pregunta que me parece muy interesante. Dice, parte del problema actual es que el pueblo está con la bota neoliberal en el cuello y su rama desinformadora en la oreja. ¿Cómo se organiza la gente en esas condiciones? Ayer estuve en una escuela de la comuna de San Bernardo, que es una escuela básica, ¿Ya? Qué interesante. que se construyó al lado oriente de la línea del tren. Porque San Bernardo, su historia tradicional, está al Yo poniente. soy San Bernardino. Este señor es Tú de eres San San Bernardino. Bernardino. Exactamente. Estuvo cerca de la estación usted. Exacto. Mi abuelo trabajó toda su vida en la maestranza Claro, de San Bernardo. exacto. Que está al lado Avenida oriente. Portales, exactamente. Claro, exactamente. Tuve una escuela, Hernán Merino, no me acuerdo el apellido, escuela básica, donde antes había primero puro potrero, después puros campamentos. Y las mujeres que dirigían esos, eran puras mujeres casi, que dirigían esos campamentos, son las que lograron levantar la escuela básica donde estuve ayer. Y ayer estábamos en una sesión para que todos los pueblos, digamos, todos los pobladores de esa zona
reconstruyeran su historia, ¿no? La historia del pueblo, la historia de los campamentos, la historia de las mujeres, la historia de los niños, la historia de la escuela, ¿no? Para justamente evitar ¿qué cosa? Que no nos caiga encima una vez más la pura historia nacional que escribió Santiago. Si ustedes se fijan un poco, comparemos México con Chile. En Chile, todos los pueblos de Chile, hasta los más chicos, calle Central, Bernardo Higgins, Diego Portales, Arturo Prat, Manuel Montt, Arturo Prat, bueno, se salva un poco Arturo Prat, sí, ¿cierto? Etcétera. Y estatuas, revisemos las estatuas, Bernardo Higgins, Diego Portales, Manuel Montt, qué sé yo, Va a quedar. pura clase dominante, pura élite, ninguno de ellos demócrata. Increíble eso. Era más Sí, o menos- Arturo Prat era al menos más, Lo queremos, lo políticamente más muy sano, intelectual también. claro, pero no era tampoco partidario de los sectores populares. Pero era un hombre serio, honesto, que se merece la fama que tiene. México, que ustedes van a México, miren las estatuas, no hay ni una estatua de clase dirigente. Pucha, no conozco México. Todos son Pancho Villa, pueblos. hasta de Juan Gabriel hay una, Claro. en la Plaza Garibaldi. Exacto. Todas las grandes avenidas, ninguna tiene el nombre de estos grandes próceres, ¿eh? Y si ustedes escuchan las estaciones del metro, la música que ponen, no es música del rock aquí, del rap allá, es música mexicana, ranchera y todo eso. Aquí, en cambio, todas nuestras calles llevan nombres de héroes que, si uno rasca un poco, no tienen pasta de demócrata. Ni uno. Llega a dar un poquito de vergüenza Ni uno. incluso. Es vergüenza, yo creo que deberíamos tener vergüenza de tener los héroes y las calles, los nombres de las calles que tenemos. Por eso, en esa comuna, la gente sintió la diferencia porque contó su propia historia. Ellos son los héroes de la historia de esas poblaciones, de esos campamentos, ¿no? Por la forma en que actuaron. Ellos construyeron la escuela, se identifican con la escuela, la unidad la encuentran en la escuela, ¿te fijas? Su poder lo encuentra encontrándose en la escuela, contando su historia y pensando qué hacer ahora. ¿Qué hacer ahora? ¿No? O sea, por eso digo, la soberanía solo puede ser real como sistema político en la comuna, en las localidades, donde hay comunidad. Esta es Ya hay comunidad. una Y pregunta. por eso es que las naciones, en cambio, arrastran una cantidad de héroes que se han impuesto a la voluntad de los pueblos y que han aplastado a la soberanía. Voy a leerle algunos comentarios. En YouTube, Bae dice: qué maravilloso es escuchar al maestro Gabriel Salazar. Mucha lucidez y claridad para entender este duro momento por el cual transita nuestro país. Hugo Saavedra: las cocinas políticas es lo más común hoy en día. Se arreglan entre ellos a beneficio de ellos mismos. Andrés Llenes dice: clarísima la estrategia de Salazar. Por eso estudia tanto la historia desde abajo y desde adentro, para contribuir a que se vaya generando poco a poco un cambio cultural en cada territorio. En Facebook, Elisa Gutiérrez Magna dice: don Gabriel Salazar, tremendo invitado. Elia López Zarzosa: ciudadanía, pueblo, calle, ¿son idénticos? ¿Homogéneos? Pregunta. Ricardo Pérez Relmuan dice: junto con entregarse por la nueva Constitución, habría sido conveniente fortalecer instituciones y fomentar la participación ciudadana. También es una pregunta. Ana Cruces Gallegos dice: ¿qué le pasó a este gobierno que salió de la calle y ahora es gobierno y ahora desconoce todo y manda represión brutal, demencial, a atacar y violar el derecho a la manifestación? En Instagram, una persona que se llama como JXJX, es muy difícil leerlo, dice: el acuerdo de la paz era más mentira que la rebaja del gas. Caro colaboradora dice: un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Los clichés son tan ciertos. Oye, qué fácil es censurar la historia, pero necesitamos memoria, necesitamos difundirla. En Twitter también tenemos comentarios como el de Juan Eduardo Méndez, que dice: ¿por qué razón un multimillonario es dueño de un medio de comunicación que no le genera ganancias? Por esta, a través de su canal, moldea la opinión pública. Suben y bajan candidatos, instalan una realidad paralela. Ana Cruces dice: qué honor, un gran saludo al señor Gabriel Salazar, mi respeto y admiración para él. Grande la voz de los que sobran, por tremendo invitado. ¿Alguna pregunta de aquellas que quiera responder que le parezca interesante? Porque había varias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pasó al gobierno que salió de la calle y ahora es gobierno y desconoce algunas de sus promesas, incluso de campaña? Bueno, lo que dijimos.
salió impulsado por los movimientos callejeros de los estudiantes, más que nada, y los estudiantes siempre de alguna manera nos representados al conjunto del pueblo, porque salen primero a la calle, ¿no? La misma Violeta Parra tenía un famoso dicho, los estudiantes son pajarillos libertarios, que cantan su himno de guerra al amanecer. Y eso es muy cierto. Ellos inauguran los procesos de cambio, pero no los terminan. Ni uno ha terminado, ¿no? Porque en el mejor de los casos ocurre que se hacen conocidos, se legitiman ante el pueblo y se presentan a diputados, ¿no? Toman el camino tradicional, son electos y una vez dentro no pueden imponer su voluntad porque tienen que transar con la derecha y con el centro. Y ahí viene el acuerdo. Y cuando los acuerdos predominan sobre las opciones que vienen de la calle, ¿qué pasa entonces? Que aparece el acuerdo por la paz. Y ahí se constituye la clase política, un gremio, sí, cuyo interés total. privado es el control político del Estado, Ahora, sobre texto que ellos representan al pueblo. Don Gabriel, cortito, porque en el fondo el hacer lo contrario, porque yo también sé que acá está un poco el gobierno de Boric con la espada de Damocles, porque si en el fondo dice voy a llevar a cabo mi programa, no voy a atender las demandas desmedidas por orden y respaldo a Carabineros, no voy a hacer la genuflexia que me están pidiendo del Congreso, puede terminar como Allende. Y no le aprueban los presupuestos, y no lo dejan gobernar y lo sacan. O tal vez no. O tal vez no. Porque yo he revisado algo que nadie revisa por lo común, ¿no? El último discurso presidencial de los presidentes que terminan su mandato, entonces el 21 de mayo, la última vez, dicen verdades. O cuando lo entrevistan después que ya salen, claro, dicen verdades. ¿Y qué descubrí revisando esos discursos póstumos, podríamos decir, ¿no? Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei y el mismo Allende. ¿Qué dijeron los 5 coincidiendo en eso? Yo no pude gobernar, no pude aplicar el programa del pueblo. Sí. ¿Te fijas? No pude. Con las mismas críticas. ¿Por qué razón? Porque mi propio partido me lo impidió, porque cuando venían elecciones se independizaban del gobierno, le volvían la espalda al gobierno y prometían cosas que el gobierno no podía cumplir, ¿no? Todos dijeron lo mismo y sacaron la misma conclusión. Ha llegado el momento, dije, los 5 coincidentes, increíble. y sobre todo Jorge Alessandri, que fue el más explícito, ¿no? Los 5 dijeron, ha llegado el momento que el pueblo haga valer su voluntad soberana redactando un texto constitucional para evitar, ¿verdad?, qué sé yo, este bullicio de los políticos parlamentaristas que impiden que se gobierne el pueblo para el pueblo. Que ahora podríamos preguntar... Perdona, Hassan, ¿quieres hacer una pregunta tú? Yo sigo... Es que yo estoy pensando como en el presente, pero por favor, dale. Yo estoy pensando en esta interpretación en general de los intentos de tener una constitución y ejercer soberanía popular. Porque hay una parte de eso que es desde arriba, donde uno puede hablar de la historia de clases dirigentes que van masacrando, que van cortando expresiones democráticas de distintos índoles. Y en esa parte yo sigo el argumento. Pero a mí me cuesta mucho la visión que usted tiene del ejercicio desde abajo de soberanía popular, porque si uno va a comparación histórica general, las expresiones de soberanía popular a nivel local siempre son muy incipientes y minoritarios. Incipientes, minoritarios, que no logran tener el apoyo de todas esas comunidades. Hablamos de democracia directa estilo Atenas. Atenas tiene 20% de la población a lo máximo participando en eso, ¿no? Tenemos ejemplos de distintos tipos de cabildos y expresiones campesinas que también son de participación minoritaria. El concepto consejo comunal, que en ruso es soviet, tiene en algunos momentos de la Primera Guerra Mundial expresión directa, y muy rápidamente se caen, y no solamente por la acción desde arriba, sino porque también las asambleas son muy inestables, porque no se genera una claridad de comunidad en ese tipo de participación. Toda la historia de la construcción de cooperativas, que es simplemente tratar de gobernar a nivel económico la vida en una pequeña comunidad productiva. Los ejemplos de los kibbutzim, como de comunidades agrícolas que están tratando de hacer un autogobierno,
tiene problemas internos enormes. Entonces la posibilidad de generar esos espacios existe, pero es una posibilidad que por las propias limitaciones de los participantes muchas veces se caen. Entonces, lo que generalmente cuando hablamos de la creación de Estados-naciones, se genera institucionalidad a nivel nacional con cierta representatividad delegada electoral para complementar esas instituciones de democracia directa. Si usted dice que no tiene ninguna legitimidad la democracia directa porque esta elección de voto al final termina televisando o no expresando la real soberanía popular, yo vuelvo a esos consejos comunales y uno ve cómo se colapsan. Hay un problema acá si uno va a la misma historia de los distintos ejemplos de expresión directa de soberanía popular, esos no son instituciones que tienen la capacidad de gobernar ni siquiera los mismos miembros de esas comunidades, en la mayor cantidad de casos. Bueno, el problema es que hay una cantidad de cosas que se podrían decir en torno a lo que tú has mencionado, pero para resumir, porque hay que hablar aquí en píldora, dos cosas nomás. Uno, no se ha escrito, ni en Chile ni en muchos otros países, la historia de la ciudadanía. No se ha escrito en ninguna parte, prácticamente en Chile menos, la historia de lo que tú estás diciendo, de las comunidades locales, la historia de los comités de sin casa, la historia de los pueblos. La única historia que tenemos es la de la élite. Claro. ¿Ah? La que hicieron las leyes, que los presidentes, que la obra de los presidentes, que el general que ganó esta batalla, qué sé yo, que tanta votación sacó este otro, en fin, pero no tenemos historia de nosotros mismos. De hecho, ni siquiera estaba la historia de las mujeres. Ni de las mujeres, ni de los niños, ni de los jóvenes, claro. ni de las comunidades. Eso por un lado. Y cuando se inició la historia social, que es la que yo practico junto con otros amigos, que es la historia precisamente de nosotros mismos, desde abajo, como dijo una persona ahí, claro, desde abajo y desde dentro, comenzó a publicarse una cantidad de libros en torno a la historia ciudadana y del pueblo chileno. Desde 1985 hasta el día de hoy, la ciencia social que más ha investigado y publicado es la que ha trabajado la historia de los niños, de las mujeres, los trabajadores, los pueblos, qué sé yo, los presos políticos, las compañeras prostitutas. Tenemos de todo. Claro. La historia, en cambio, la sociología colapsó, claramente. La economía política colapsó. ¿Qué sociólogo está trabajando en este momento en relación al proceso en marcha? Porque la sociología se cuadró, se identificó con los sistemas, y los sistemas son estáticos. Claro. Son estructuras funcionales, entonces saben mucho de las funciones, saben mucho, ¿verdad?, de la anomia social, cuando se produce un descreimiento en los sistemas, etcétera, etcétera. Ya. Pero la historia social en Chile, no. ¿Qué pasó entonces? Hace un tiempo atrás, ustedes saben, se eliminó la historia de tercero y cuarto medio. Qué impresionante. Y ahora incluso es como voluntaria. Claro, ¿por qué? Si se mantuviera la historia en tercer y cuarto medio, los profesores de historia que tendrían que leer lo que hoy día está publicado, es decir, historia social. Claro. Y estaban enseñando. ¿Por qué crees tú que los pingüinos se desarrollaron tanto desde el colegio? Porque la historia social partió formando esos pingüinos desde el 2000 en adelante. Y por eso sacan la historia y ahora de nuevo queda solo la historia de los mismos de siempre, ¿no? Ahora, por otro lado, te quiero poner un par de ejemplos. Hay que estudiar la historia de los pueblos y de sus asambleas. Hay que estudiar la historia de Freirina y su pelea con AgroSuper, y su pelea con Piñera. La historia de Aysén, de todos los poblados también. De Aysén, la de Punta Arenas, la de Chiloé, la de Calama, etcétera. Yo trabajé mucho con la asamblea de Freirina. La asamblea de Freirina no se perdió. Hasta el día de hoy está clarito. ¿Por qué razón? Porque las asambleas locales no debaten ideología. No hay lucha ideológica. Porque el problema allí es evidente para todos. El olor a chancho de Freirina lo sentían todos. Ahí no cabía ninguna diferenciación ideológica. Era ridículo intentar hacer ideología allí. Claro. Lo mismo pasó en Aysén, en Punta Arenas, en todas partes, porque la comunidad tiene problemas concretos.
Ayer nos hablaban las compañeras ahí en San Bernardo que el problema de ellos al comienzo no tenían agua, no tenían electricidad, no tenían calle, no tenían nada. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué destacaron todo? La unión. Pues se ayudaban los unos a los otros y a las otras y qué sé yo. La unión, la unidad, la comunidad. ¿No? Interesante. Entonces, es que vengo, claro. de Rosario, donde había un encuentro municipalista. Entonces, todos los ejemplos que nos mostraron en la ciudad, digamos, distintos, desde personas que hacen dulce de leche hasta personas que lograron poner un centro médico que atiende a precio justo, eran historias de comunidades organizadas. Claro, exacto. Fue muy enriquecedor además conocerlo. También fui a una radio comunal que logró la ley de medios en Argentina durante 15 años de lucha, estando en la clandestinidad, ¿no es cierto?, siendo perseguidos por el gobierno de Alfonsín. Muy enriquecedor y justamente tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Don Gabriel, le quiero pedir un favor. Primero que se ponga audífonos porque le vamos a mostrar un audio de WhatsApp. Pero quisiera decir una pequeña cosa para Sí, por terminar, supuesto. para terminar, porque todo lo contrario, ahora vámonos para arriba, vámonos a la élite. La élite tienen la ley en su favor porque la hicieron ellos, Claro. y tienen la Fuerza Armada porque obligaron a la Fuerza Armada a obedecer y solo obedecer a la ley escrita y por tanto a la autoridad que son ellos. Ya. Entonces, Y lo hicieron parte de esa claro, élite también. entonces, obvio, si esta élite tiene el poder armado y tiene la ley en su favor, puede hacer cosas. Y puede imponer, su voluntad la impone y puede sacar las leyes y claro, tiene resultado, ¿no? Como dicen los técnicos en las cuestiones internacionales, el producto, ¿no? Generan producto Claro. y pueden lucir su producto. ¿No? Y por eso a uno le enseñan las obras de los presidentes, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero, ¿cuál es el problema? Hoy día mismo, la élite empresarial en Chile es muy pequeña en número. Por sí sola no tiene poder. Por sí sola no tiene poder. Además que tiene Pero tiene los medios. tiene un pecado de nacimiento. No es burguesía industrial, que es la burguesía capitalista. Es una burguesía mercantil financiera, que según el autor del Capital, no es una burguesía revolucionaria, al contrario, porque en lugar de desarrollar las fuerzas productivas, como hace la burguesía industrial, ¿no es cierto?, las subdesarrolla, las destruye. Y por eso no es revolucionaria, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué ha dominado esta élite 200 años en Chile? Porque el ejército la apoyó y la ha apoyado constantemente y la misma Constitución dice que el ejército no delibera, solo obedece mecánicamente ¿a qué? A una Constitución ilegítima. Ese es el problema. Claro. Claro, y tienen el monopolio de las armas. Por eso es que en todo el siglo XIX, todos los movimientos ciudadanos para cambiar la Constitución fueron barridos a sangre y fuego por el ejército. 6 guerras civiles, 23 masacres de trabajadores. Por eso la élite empresarial chilena, esta burguesía mercantil financiera, sin el ejército no tiene poder. Ahora, ¿quién la ha representado por el lado de la ley? La clase política. Pero hoy día la clase política vale hongo, porque tiene un 96-98% de rechazo. Y el ejército no ha querido masacrar. Porque este es un hecho rotundo que hay que pensarlo en lo que vale. El señor Piñera, ¿no es cierto? Hay un enemigo poderoso, dijo, por la calle, ¿no? Claro. Un enemigo poderoso. Estamos en guerra y el general, que ahora es comandante en jefe, oiga, yo no estoy en guerra. Dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Y se ha resistido, ¿no es cierto?, a ir a reprimir a los mapuches. Hoy día la élite chilena tendrá mucha capacidad para sacar leyes, pero no tiene el poder armado en su favor. La clase política está por el suelo, vale hongo. No es extraño que, según el Mercurio, que yo lo leo todos los días, 70.000 millones de dólares esta élite ya lo envió para afuera, distintas inversiones, y ha agregado, según el Mercurio, que está dispuesta a irse también, a emigrar hacia afuera. Están arrancando. Bueno, entre eso y entre una comunidad que quiere luchar para construir su poder soberano, que es un derecho natural, ¿no?, yo me quedo con lo segundo. Interesantísimo. La pregunta, ¿no? La pregunta que vamos a escuchar ahora. ¿También? Me pongo... Es la pregunta de la gente. La pregunta del pueblo. Qué bien. Exactamente. Nos vamos con la pregunta del pueblo en audio de WhatsApp que nos enviaron. Escuchamos.
Hola, soy Joyce, muy agradecida del invitado, el seco, el maestro Gabriel Salazar. Eh, y bueno, tras la derrota, él siempre manifestó, y lo escuché en varias entrevistas que le hicieron, sobre el poder constituyente que tiene la gente a través de la Asamblea Constitucional y no en este caso, convención. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren ahora para ese proceso, viendo que la gente está tan manipulada en lo comunicacional? Muy difícil luchar contra eso. Esa es la pregunta entonces. ¿Cómo se hace con esta manipulación mediática que ahora es tanto por los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, como el Mercurio, etcétera, pero también mucho por redes sociales? Hoy día estábamos analizando que incluso el Rojo Edwards había pasado por sus gastos operacionales. Operaciones de Facebook, de difusión de campaña contra el gobierno. O sea, estamos financiando nosotros, o pretende él, su campaña en contra de Boric en particular. Claro. Bueno, una de las personas que hizo un comentario de este programa hace un poquito rato, dijo: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y yo puedo afirmar, siendo historiador, que esto hace 50 y tantos años que estoy trabajando en estos temas, afirmar que el pueblo no conoce su propia historia. No digo que no sabe historia, no conoce su propia historia. Y lo poco que sabe, de verdad, son los tipos que ya citamos: Bernardo O'Higgins, Arturo Prat, Manuel Rodríguez, qué sé yo, las élites de siempre, ¿no? Con suerte, por ahí, Salvador Allende y algún otro. Ya. Condenado a repetirla. 11 veces hemos estado repitiendo el ejercicio de dictar una constitución. 3 veces el país intentó desarrollar la industria, industrializarse, y las 3 veces abortaron el proceso. Como 10 veces el país ha intentado levantar un sistema educativo para sus niños reales de carne y hueso. El niño real de Calama, el niño real de Tirú, el niño real, qué sé yo. Pero siempre se imponen los modelos educativos que estamos copiando, o de Europa o de Estados Unidos, y ahora último, como sabemos, de Suecia y de Finlandia. Claro. Y lo obligamos a los chiquillos a dar examen para compararlo con los niños suecos y finlandeses, ¿verdad? Estamos repitiendo nuestra historia. Hemos llegado al absurdo de que empezamos a hacer círculos viciosos con los presidentes. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Ese es un circuito vicioso. Absoluto. Clarito. Los estudiantes secundarios de nuevo han salido a la calle por segunda vez en el siglo XXI, en menos de 30 años, como dirían ellos, en menos de 30 años, gritando asamblea, asamblea, asamblea. Es lo que gritaron después del 5 de septiembre. Claro. ¿Verdad? En menos de un año, por segunda vez, los políticos quieren un acuerdo de paz, ¿no es cierto?, para imponerle al pueblo una constitución que ellos necesitan. Ellos necesitan. La que a ellos les gusta. Que es la que gusta, claro. Entonces, el problema es que no conocemos nuestra historia porque no nos han permitido conocerla y porque tampoco hay muchos que se han interesado en estudiarla y difundirla, arrostrándolo, pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Porque es peligroso enseñar historia, la historia real, ¿no es cierto? Por enseñar historia real también caí preso, pasé por Villa Grimaldi, terminé en el exilio, etc. ¿Te fijas? Yo sin ser, digamos, un político 100%. Bueno, digo todo esto porque ¿qué hacer entonces? ¿De acuerdo a la pregunta? Sí, de la claro, exactamente. Fíjense que nunca nos han educado en nuestra propia historia. Hoy día las universidades, ¿en qué están preocupadas? En internacionalizarse. Quieren subir en el ranking de Shanghai, ¿no es cierto?, y alcanzar, ojalá, los 30 primeros puestos en el ranking universal de universidades. Segundo, quieren intercambiar estudios, profesores y estudiantes con universidades extranjeras. Ojalá las famosas, ¿no es cierto?, Harvard, qué sé yo, etcétera. Si tú sigues la carrera académica, tienes que comenzar a postular en algún momento que tus papers, como les llaman, te los publiquen en revistas extranjeras, que te inviten a un seminario extranjero, ¿verdad? Claro. En mi departamento de Historia de la Universidad de Chile, me tocó a mí consolidar el doctorado en Historia de Chile. Yo fui director del departamento por varios años. Pero vino una ofensiva de otros profesores
para reemplazar el doctorado en Historia de Chile por Historia a secas, que implica historia universal, historia de China, historia, qué sé yo, de Estados Unidos. Claro. ¿Eh? Todo. Claro. Entonces, porque si tienes historia seca, entonces estudia toda la historia del mundo, tienes posibilidad de internacionalizar tu carrera. Y suprimieron el doctorado en Historia de Chile. O sea, las universidades no han colaborado con el problema actual del pueblo que quiere ser soberano y no sabe. ¿Me fijas? Estaban las ONGs. Yo trabajé 20 años en una ONG, de que llegué el 85 hasta más o menos el 2000, una cosa así. La ONG se definía por organización no gubernamental que trabaja con la sociedad civil y con el pueblo en especial porque estaba destruido. No hay ninguna ONG. ¿Quién las eliminó? Ricardo Lagos. Porque la ONG le dijeron, si usted nos apoya, vamos a seguir siendo los órganos de investigación y de autoeducación de la sociedad civil. El presidente, me consta, le dijo, no, porque ahora el Estado va a hacer todo. No organizaciones como ustedes. Y desaparecieron las ONG. Ahora que el pueblo necesita saber organizar asambleas locales, comunales, regionales y constituyentes, no hay quien le enseñe. No hay quien le enseñe. ¿Cómo resolver el problema que plantea la compañera con su pregunta? La gran solución que ya lo pensó en otra época Luis Emilio Recabarren, un gran olvidado. ¿Qué dijo Recabarren? Autoeducación, señores. Nosotros nos autoeducamos. Claro. ¿Por qué razón? Porque ayer lo vi en esa población de San Bernardo. En todas las mujeres que estaban ahí estaba toda la memoria posible de ese sector. Todo lo que pasó desde el año 80 en adelante. Con una riqueza, con una emoción, con los cabros chicos al lado, con los profesores al lado, toda una comunidad consciente de lo que allí había pasado. Si nos reunimos todos en asambleas para recordar nuestra historia, reproducirla, hacerla valer, ¿no? y deliberarla para convertirla en mandato, ¿fíjate? Tenemos más riqueza, más datos, más memoria, más voluntad que un profesor que enseña en una clasecita 4 horas a la semana, ¿no? La historia del pueblo. Ahora, y en ese contexto, en ese rol que usted plantea y en el cual estoy muy también de acuerdo en que el camino, ¿cuál es el rol de la izquierda? El otro día leí una entrevista a Luis Mayer en El Mostrador donde planteaba que tras la caída de los socialismos reales, la izquierda no ha logrado realizar el constructo de ningún otro tipo de sociedad. Por lo tanto, hoy día ser de izquierda es, en este tipo de sociedad capitalista, tratar de conseguir el mayor de los equilibrios y la justicia social posible. Y jugar con esa arma. ¿Es eso hoy día la izquierda? ¿Puede ser algo más distinto? El concepto de izquierda es un concepto parlamentario. Pues en el Parlamento liberal Claro. se agrupan ideológicamente, o según la clase social, como queramos, ¿verdad? Una derecha, un centro y una izquierda. Si hablamos de izquierda, estamos hablando de partidos de izquierda. Y los partidos de izquierda, como sabemos, surgen en Chile como tal, ¿verdad? Como de izquierda, después del año 1936, después que se creó el Frente Popular y se creó la CTC. Pero ¿qué hicieron ambos? ¿Qué hizo la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, el Agrario Laborista, que se dio todo lo que era más o menos de izquierda, el Partido Democrático en esa época? Suscribieron, apoyaron, asumieron para sí mismos la Constitución de 1925, que nació ilegítima, porque Alessandri no obedeció el mandato que le dieron los militares y la Foch, y nunca convocó una asamblea constituyente. Y él redactó la Constitución del 20, eso me consta, porque están las actas. Yo, al leer las actas, de cómo él va imponiendo su... Bueno, lo reconoce Ricardo Lagos en una entrevista y lo encuentra fantástico. Lo dijo hace un mes. Es que los políticos le deben la vida. Porque si no hubiera redactado él la Constitución y hubiera funcionado una asamblea popular constituyente como querían los militares y quería la Foch, no habría salido esta Constitución, la del 25. Si tú revisas la del 25, la comparas con la del 33, es la misma, con cambios cosméticos, de palabrita aquí, palabrita allá, pero en conjunto es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Alessandri al imponer una constitución ilegítima, que era una copia mala, diría yo, de la del 33? Salvó la clase política. Por eso todos lo apoyaron, todos se pusieron contra los militares que están convocando al pueblo para una convención constitucional.
traicionaron al pueblo, traicionaron a los militares, y por eso el año 36 todos felices, porque Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno defendió su constitución legítima. ¿Cómo? Organizó un ejército civil, la Guardia Republicana, 40.000 hombres armados, dirigido por el comandante en jefe, que él designó también del ejército. Así defendió la Constitución contra los militares que querían la revolución, tipo Carlos Ibáñez del Campo, Marmaduke Grove y otros más, muchos más, Carlos Millán, en fin, etcétera. Y logra mantener la Constitución, y los políticos aplaudieron. Y todos reverenciaron la Constitución del 25, que era ilegítima, que implicó una traición del poder popular y a los militares que apoyaban al pueblo, hasta Salvador Allende, que se suicida en honor de su cargo constitucional. Exacto. Porque la Constitución Hasta posteriormente... ese extremo llegó, te fijas, la conversión de la clase política de obediencia a una Constitución que era ilegítima de nacimiento, y adoraron a un señor, Arturo Alessandri, que violó, traicionó la voluntad soberana de los militares y del pueblo. Y le levantaron una estatua en la Plaza de la Ciudadanía, irónicamente, hasta el día de hoy. Bueno, hay mucho que decir. Sí, la clave, termino, es la clave de fondo es que Mayra no habla de la verdadera izquierda, habla de los Entonces, partidos los partidos políticos. izquierdos son todos traidores frente a la... Pero para terminar, por lo menos esta parte, que sí que no terminamos en general, autoeducación es lo que necesitamos. ¿Es posible? Es posible. ¿Por qué razón? Porque si las universidades se están universalizando, los colegios secundarios no. Las escuelas básicas no. Porque tanto unos como otros, los colegios secundarios como las básicas, están interactuando todos los días con una comunidad. Tienen comunidad. La universidad no tiene comunidad. Cree que tiene, pero no tiene, ¿no? Por tanto, la revolución educativa que necesitamos tiene que pasar, no, si pasa por la universidad, ok, pero tiene que pasar por los colegios secundarios, por los profesores primarios y secundarios. Y ellos están claritos que se están dando cuenta que esta es su tarea. Entonces, en lugar de educar a los hijos según Finlandia, quieren educar a sus hijos de San Bernardo en función de San Bernardo. Exacto. Pasa mucho en las organizaciones sociales que quieren reivindicar sus barrios, por ejemplo. Bueno, es que yo también soy concejala y muchos de los concursos a los que llegan las organizaciones es justamente reivindicar la historia de sus propios barrios. Exacto. Es muy bonito eso. Sí. De hecho, cuando estuve ahora en Rosario, yo destaqué una frase de Bolívar Teitelboim, que es de la revista Principios de 1970, que escribió sobre municipios populares para el gobierno popular. Y decía, creemos que no puede leerse ni completarse el gobierno popular sin una organización que vaya de abajo a arriba, desde el fondo del pueblo hasta la cima, desde cada comité de base a la dirección política y, por cierto, hasta la misma presidencia de la República. Ha sido como redondita la conversación el día de hoy y, por supuesto, ya hay un ganador de este libro también. No me digas. Tenemos un ganador del libro, por supuesto, que es Humilde Pescador, que escribió #Gana con la Voz y dice: estoy en 5º año de Derecho, una carrera tradicionalista, y la lectura de Salazar me vendría muy bien para contrastar aquello. Grande don Gabriel. Así que, Humilde Pescador, escríbenos a maildelosquesobran@gmail.com o escríbenos también por el Instagram mismo, digamos, para poder entregarte este libro de don Gabriel Salazar, La porfía constituyente. Pero debería invertir, ¿no? A ver, ¿Por qué humilde pescador? pescador humilde. Orgulloso pescador. Humilde abogado. Excelente. Hoy día también, a propósito de lo que decía usted, don Gabriel, que había quedado en deuda el texto constituyente, por ejemplo, con los trabajadores y las trabajadoras, bueno, hoy don Daniel Stingo tiene su programa Apuntes Sindicales y va a estar hoy día a las 8 de la noche por las redes sociales de La Voz de los que Sobran con Pamela Enríquez Marín. Ella es de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, eso dice. Y Naya de Zúñiga, que pertenece a la NEF Chile. Y además Horacio Fuentes, que es parte de ¿cómo? De Constramet. Constramet, perfecto. Industria, ¿no? Sí. Claro.
Metálicos. Ahí están las personas que van a acompañar hoy día a Daniel Stingo en el programa Apuntes Sindicales, que sale hoy día a las 8 de la noche a través de todas las redes sociales de La Voz de los que Sobran, para que se conecten justamente el mundo laboral con su espacio aquí en La Voz de los que Sobran. Con eso terminamos el programa del día de hoy, dándole las gracias a Gabriel Salazar por haber estado aquí en nuestro estudio. Y la gente es la que me agradece, porque nosotros somos una comunidad muy activa. Nos ven en este programa en vivo 3.000, 4.000 personas diarias y después se reproduce en la radio y son todos gente con pensamiento crítico que está muy, por supuesto, contenta con las reflexiones de hoy. Suyas, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar un poquito de historia. Eso. Muchas gracias por esa mirada de la historia de nuestro país también, que es tan importante siempre seguir analizando para entender los procesos que estamos viviendo. Con eso nos vamos. Un abrazo para todas, todos. Hasta mañana a las 10 de la mañana, como siempre, aquí en La Voz de los que Sobran. Chao, chao.